Muchachos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Ok, ya les avisé el otro día, ¿verdad? Que tenemos listos todos los videos del capítulo 22, ¿verdad? Tenemos pendiente una práctica para el miércoles. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos que hacer como un plan para lo que queda del semestre. Y quería decirles, muchachos, que bueno, hoy en vista de que ya ustedes tienen los videos y lo que faltan son apenas un poquito de reacciones, les voy a pedir por favor que vean esa parte del 22 que falta de los videos, ¿ok? Eh, para poder comenzar hoy nuestro tema de moléculas biológicas, ¿ok? Eh, el tema de moléculas biológicas, voy a decirlo, si tiene algunas reacciones, pocos mecanismos, algunos de los cuales ya estudiamos, ¿sí? Pero sobre todo, lo que es más importante, ¿verdad? Un momentito para ponerles aquí el chat de ustedes, ¿ok? Pero sobre todo, lo que es más importante, muchachos, es la función biológica, digamos, que ejercen este tipo de moléculas y en algún caso como su estructura molecular, ¿verdad? Le permite a estas moléculas tener esas propiedades tan importantes en los seres vivientes, ¿ok? Entonces, como les digo, la parte del capítulo 22 que faltan, ¿verdad? Que son las reacciones de los compuestos dicarbonílicos y la descarboxilación, por favor vean la de los videos y el miércoles en la noche, el miércoles que viene en la noche, hacemos un buen centro de la tarea que les envié, con inclusive algún ejercicio de más, muchachos, algún ejercicio de más que podamos hacer para aclarar el tema del capítulo 22 bien. Creo que lo hemos tomado con calma y me parece muy bien porque es el último capítulo de síntesis fuerte, digamos, y de parte de mecanismos. Ok, entonces vean, hoy vamos a empezar con carbohidratos, vamos a avanzar lo que podamos y si Dios quiere, de hoy, más bien, disculpen, el próximo martes, terminaremos carbohidratos y vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Vean, carbohidratos termina con una breve reseña, que es lo que nosotros necesitamos saber en nuestro curso de orgánica, de ácidos nucleicos. Entonces vamos a ver carbohidratos, ácidos nucleicos y el martes vamos a ver el capítulo de los lípidos, ¿ok? Bueno, vamos a ver si creo que vamos a tener el video este fin de semana, no sé si va a ser poco, 1 o 2, porque de lípidos lo que se ve realmente es poco, pero sí que vamos a tener un video para que lo puedan ver para el martes, ¿verdad? Es un capítulo muy corto, así que, y trae, como les digo, poco que hay que ver. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy carbohidratos, el martes carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. ¿Está bien? Y finalmente, ¿verdad? El viernes, o sea, de hoy en 8 días, muchachos, lo que vamos a hacer es una buena práctica de carbohidratos, ¿sí? Y de los capítulos que vayamos viendo de moléculas biológicas. La siguiente semana, entonces, estudiaríamos el tema de proteínas. Bien, entonces vamos a hablar, las moléculas biológicas pues son sencillamente aquellas moléculas, ¿verdad? Les llamamos moléculas biológicas, aquellas moléculas que o conforman los seres vivientes, o sea, o les dan estructura, ¿verdad? O tienen alguna función dentro de los seres vivientes importante, ¿verdad? O son generadas o producidas por seres vivientes con algún propósito, ¿ok? Nosotros estudiamos no todas las familias ni todos los grupos de moléculas biológicas, sino que básicamente estudiamos los carbohidratos, ¿verdad? Los lípidos, ¿sí? Las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ok? Bueno, entonces la materia viva dice que está formada por biomoléculas, o sea, y también hay los que se llaman bioelementos, que son los elementos que están involucrados en el metabolismo o que conforman algunas estructuras de los seres vivientes. Bueno, biomoléculas inorgánicas, el agua, por supuesto, muy importante, y las sales minerales. Dentro de las moléculas biológicas o biomoléculas orgánicas tenemos los glúcidos, carbohidratos, ¿verdad? O azúcares, ¿sí? Bueno, aquí hay una división que veremos con más detalle, ¿verdad? Que hay monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
Luego los lípidos, que la definición básica de lípidos, aunque se ha extendido mucho últimamente, ¿verdad? Los lípidos son básicamente las biomoléculas, ¿verdad? Que no son ni glúcidos, ni prótidos, ni ácidos nucleicos, ¿verdad? Y que son bastante insolubles en aguas, en agua, ¿verdad? Dentro de ellos están los ácidos grasos, los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos, los esteroides, las unidades de tipo isoprenoide, o que tienen unidades isoprenoides, perdón, y las prostaglandinas, ¿ok? Dentro de los proteínas están los aminoácidos, los péptidos y las proteínas, que después veremos con detalle. Y de los ácidos nucleicos, que vemos bastante poco, ¿verdad? Básicamente su estructura, ¿verdad? Y cómo químicamente están conformados, el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ARN. Bueno, como les decía yo ya en varias ocasiones, esta parte del curso tiene que ver básicamente con las funciones de este tipo de moléculas. Vamos a ver, por ejemplo, los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y bueno, pueden servir como combustible, ¿verdad? O sea, sirven como una fuente energética para los seres vivientes, pero también sirven para dar estructura, ¿verdad? Algunos polisacáridos, ¿verdad? Como la celulosa, le dan estructura, por ejemplo, a las plantas. Luego veremos, ¿verdad? La clasificación y algunos ejemplos. Asimismo con las proteínas, ¿verdad? Que las proteínas son poliamidas, ¿sí? Son poliamidas y tienen funciones muy específicas dentro del organismo. Son las que permiten que nosotros tengamos procesos químicos, ¿verdad? Son las enzimas, por ejemplo. También hay proteínas que son estructurales, ¿verdad? Como el colágeno y demás. Los lípidos, bueno, pues sirven para mantener la temperatura de los organismos vivientes, por un lado, sirven como una reserva de energía, ¿verdad? Y algunos son hormonas, ¿verdad? O impermeabilizantes, ¿ok? Los ácidos nucleicos, pues nosotros sabemos que son los encargados de autoperpetuar, digamos, lo que es una especie, ¿ok? Sirven para que se mantengan o se transmitan, digamos, las características genéticas de un ser viviente a otro. ¿Ok? Bueno, las vitaminas realmente las estudiamos dentro de los lípidos, ¿verdad? Y son compuestos hidrófobos que son realmente consumir en la dieta. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que hay un montón de sales minerales, ¿verdad? Que están en nuestro organismo y que regulan cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Como los impulsos eléctricos y demás. Y el agua, que es, no está bien decir el disolvente universal, pero sí el medio universal. Bien, los carbohidratos, como veremos con más detalle pronto, muchachos, los carbohidratos son o monosacáridos, los que no se hidrolizan, generando carbohidratos más pequeños, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Ok? Este tipo de especies, ¿verdad? Son muy importantes porque, bueno, componen, espérense que me estoy peleando aquí con el Facebook. ¿Alguien está viendo el Facebook, chiquillos? Que yo no veo que esté ocurriendo nada. ¿Están ahí? ¿Gente me oye? Sí se escucha por aquí, pero por Facebook no sé, pero... Está raro porque se supone que está transmitiendo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Los monosacáridos son los que no se hidrolizan, generando, digamos, azúcares más pequeños. Los oligosacáridos, ¿verdad? Bueno, son los que tienen hasta 10 unidades de monosacáridos, ¿verdad? Polimerizados. Y los polisacáridos, muchachos, son los que tienen muchas unidades. Dos polímeros muy importantes, ¿verdad? Son, gracias por contestar ahí todos los muchachos, porque uno está como a ciegas, ¿verdad? Y no sé por qué en el Face no se ve porque ya está enviado, pero bueno, si no, subo la grabación después. Les decía que los polisacáridos, dos de los más importantes son el almidón y la celulosa. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de energía? Las principales funciones de los carbohidratos. Constituyen un material energético de uso inmediato. ¿Ok? Hay diferentes niveles en el que el cuerpo puede usar los nutrientes que tiene para generar energía. Los que primero se queman, muchachos, son los carbohidratos. Y hacer el comercial de una vez. Bueno, con esto de la pandemia y con este tipo de cosas, muchachos, uno ha estado viendo
que ahora entonces proliferan un montón de dietas estúpidas, perdón por la palabra, pero es que es así, que aparecen en revistas, en blogs, hasta en TikToks. Mucho cuidado, muchachos, si usted está pensando perder peso porque usted dice, uy, es que en esta pandemia yo solo comer y no me moví mucho. Tengan mucho cuidado porque hay cosas que no podemos olvidar. En primer lugar, ¿verdad? El cuerpo necesita una cierta cantidad de todos estos tipos de biomoléculas siempre, ¿verdad? Hasta una cierta cantidad de grasa por día, ¿ok? Entonces, en primer término, si uno quiere perder peso, tiene que ir donde un nutricionista y no hacer una dieta milagrosa. Segundo, no se les olvide que el cerebro funciona con glucosa. Entonces, en algunas de estas dietas de cero absolutamente carbohidratos, ¿verdad? Sin supervisión médica, lo que puedes tener es primero una falta de energía enorme, número uno. Número dos, sentirse mal, o sea, hasta sentirse deprimido porque si no hay azúcar, si no hay glucosa, el cerebro no funciona bien. ¿Ok? Entonces, recuerden que, claro, hay que cerrar el pico, como dicen, para bajar de peso. Sí, por supuesto. Y si uno sigue comiendo igual, ¿cómo va a bajar de peso? ¿Cierto? Pero hay que hacerlo regulado, ¿verdad? Y acuérdense que el cuerpo es una máquina que no se hizo para estar sentada todo el día, sino que hay que moverse, ¿ok? Entonces, esos son comerciales, porque el otro día estuve viendo un compañero que me envió esto, ¿verdad? Un montón de dietas que aparecen y uno se horroriza, ¿verdad? De las estupideces que dice la gente. Ustedes no, ustedes revisen muy bien lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen una formación, ¿verdad? Y todo lo que aparece en Internet está para que ustedes lo juzguen, igual que con lo de los productos de limpieza, ¿ok? Siguen apareciendo tonterías, millones de ellas en la red, ¿verdad? De gente que se expone a accidentes por pura ignorancia. Bien, entonces también puede servir, como dice ahí termina el comercial, ¿verdad? Material energético de reserva, ¿verdad? Y bueno, en algún lugar, ¿verdad? En algunos organismos más bien cumplen funciones estructurales los carbohidratos. Bueno, muy bien. Estas son las funciones de los lípidos, así en general, ¿verdad? Bueno, algunos lípidos conforman membranas celulares y protegen células nerviosas, por eso tienen entonces una función estructural energética, sí, por cada gramo de grasa, ¿verdad? Se pueden liberar 9.4 kilocalorías, ¿verdad? Tienen una función protectora, entonces veremos algunos ejemplos de animales, ¿verdad? Que tienen la capacidad de segregar una serie de ceras que los aíslan del agua, aunque ellos tengan contacto con la misma, ¿verdad? Y los aíslan del agua para que no se llenen de bacterias, para que no se llenen de microorganismos que los pueden atacar. Algunas sirven como hormonas o transportadores, ¿verdad? Ahí dicen, transportan o reguladores del metabolismo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? En algunos organismos del planeta la grasa es muy importante como un aislante térmico. Ballenas, por ejemplo, ¿verdad? Y hablamos, por ejemplo, de los osos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Con más detalle algunas funciones de los lípidos que ustedes verán respectivamente, siendo una de las más importantes, ¿verdad? La generación, como ustedes pueden ver, de la bicapa lipídica que conforma las membranas celulares. De todo esto hablaremos después. Bien, las proteínas, muchachos, son muy importantes porque las proteínas son las que permiten que haya reacciones químicas realmente en nuestro cuerpo y funcionan, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Como catalizadores y como realizadoras de procesos, ¿verdad? Regulación y señalización, transporte, ¿verdad? La hemoglobina, por ejemplo, transporta el oxígeno. Hay proteínas estructurales, ¿verdad? Que conforman, por ejemplo, el pelo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, por supuesto, catálisis, ¿ok? Bien. En algunos casos, bueno, aquí tenemos un diagrama de una estructura, ¿verdad? Proteica bastante grande, ¿verdad? Que es la estructura ¿cómo se llama? De la hemoglobina. Son 4 proteínas que tienen en su parte interior lo que se llama un grupo hemo, ¿verdad? Aquí, que tiene hierro y que transporta, ¿verdad? El oxígeno y se lo da a las células. Hablaremos un poco de la diabetes después cuando veamos esto, ¿ok? Finalmente, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Tienen la función de almacenar y transmitir información genética y mantienen la identidad de las especies. Aunque siempre hay, ¿verdad? Siempre hay mutaciones.
¿Ok? Después de eso veremos un poco. Bueno, lo más importante, les decía, de estas partes, de estos capítulos, es que nosotros comprendamos la estructura química de las biomoléculas, número 1, muchachos. Y número 2, que sepamos cuáles son sus funciones básicas, ¿ok? Ok, entonces, ¿verdad? Aquí, en primer lugar, déjenme ver lo del Facebook, es que es un clavazo. ¿Qué pasa? Ah, sí está, muchachos. Gracias a Dios. Bueno, ahí queda. Ok. Vamos a ver entonces ahora, o vamos a empezar ahora a hablar de carbohidratos. Vea, no se me asusten, chiquillos, ¿verdad? Que ustedes vean, pero total, son un montón o sea, se ven los capítulos muy rápidos, sí, porque no nos interesa como en el caso de las reacciones o en el caso de los mecanismos, muchachos. Un montón de detalles reactivos. Lo que nos interesa, muchachos, básicamente es digamos que ustedes comprendan lo que es la función de estas y la estructura. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar ahora, entonces, con los, ¿cómo se llama? Con los carbohidratos. Entonces, les decía, ¿verdad? De manera clara que los carbohidratos son moléculas que tienen muchas funciones. Bueno, por ejemplo, vean, las terminales de muchas de las células nuestras, de los glóbulos blancos y rojos, por ejemplo, son carbohidratos, ¿verdad? Y que es muy importante decirles es lo siguiente, sirven para el reconocimiento. Entonces, claro, cuando pasa un glóbulo blanco por ahí y se topa con células que son del organismo, las reconoce y no las ataca, en un cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, claro, si se topa con una célula que no tiene esos factores, que son carbohidratos de reconocimiento, se le va encima. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de carbohidratos. Ok, la reacción que tienen ustedes aquí en primer término, ¿verdad? Déjenme ver, no estoy compartiendo pantalla, chiquillos. Bueno, no importa. Ay, Jesús, voy a eso. Gracias. Ahora sí, ahora sí se ve. Ok, entonces ven, lo que hablaba de los carbohidratos, gracias muchachos, los que hablaba de los carbohidratos es esto. Ven, entonces resulta que las galactosas están como factores de reconocimiento, ¿verdad? En las células del organismo. Es la forma en que, digamos, las células defensivas no atacan a nuestras células, digamos, pero sí atacan a células que son, digamos, foráneas al organismo. Bien. Ok. Aquí tenemos en esta lámina, entonces, como ustedes pueden observar, pues, una de las reacciones más importantes en este planeta, que dice que a partir de CO2 y agua, ¿verdad? Entonces se pueden obtener, en primer lugar, glucosa, y después a partir de esa glucosa se pueden obtener polímeros que son muy importantes para la vida, ¿verdad? Entonces, esta primera reacción, muchachos, que es fundamental en la vida de este planeta, ¿verdad? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En qué tipo de organismos? Correcto, Jimena. Algas y plantas. Los que tienen clorofila, ¿verdad que sí? Son los que pueden hacer una conversión que es una llave y que abre, digamos, una diversidad de moléculas que después sirven para conformar, digamos, la vida. Sí, estamos de acuerdo. La fotosíntesis es entonces una de las reacciones más importantes en nuestro planeta. Bueno, ya lo dijimos, los carbohidratos sirven como fuentes de energía,
son moléculas estructurales de la celulosa, ¿verdad? Sirve para que entonces los árboles y las plantas tengan, ¿verdad? Una estructura, ¿verdad? Y sirven como fuentes de energía. En los seres humanos también sirven como materiales de construcción de glicoproteínas, por ejemplo, o de otras moléculas, ¿verdad? Que tienen funciones específicas, ¿verdad? Y sobre todo como energía. Y no se me les olvide el comercial de lo de las dietas. No haga dietas locas de 0 carbohidratos por un mes, porque después esas varas se pagan. Ok. ¿Por qué se llaman carbohidratos? Bueno, porque al principio, cuando se aislaban o se obtenían de sus fuentes naturales, los antiguos encontraban, ¿verdad?, que al quemarlos, ¿verdad?, o que al hacer alguna química un poquito incipiente con ellos, pues la fórmula a la que ellos llegaban era ACNH2N, ¿verdad? Entonces eran carbohidratos o hidratos del carbono, así los llamaron, ¿verdad? Cuando los quemaban, pues claro que se desprendía un montón de agua y quedaba un montón de carbón, ¿verdad? Realmente, y posteriormente, digamos, a lo que fueron los primeros ensayos, se dieron cuenta que los carbohidratos son realmente polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿verdad? En su forma o estructura de cadena abierta que ciertamente no es la más común, ¿ok? Entonces, podemos tener dos tipos de carbohidratos. Vamos a ver ahora, o vamos a gastar un poquito de tiempo en lo que es la clasificación de los carbohidratos. Tenemos lo que son los monosacáridos y los polisacáridos. Ahora sí, ¿qué es un monosacárido? Es aquel carbohidrato, ¿verdad?, que no se puede hidrolizar, ojo, hidrolizar, generando carbohidratos más pequeños. ¿Qué es un polisacárido? Bueno, un polisacárido, muchachos, es más bien, entonces, una molécula que está compuesta por varios monosacáridos y su subsecuente hidrólisis produce entonces una mezcla de polisacáridos más pequeños y una hidrólisis fuerte y total, lo que produce es una mezcla de los monosacáridos que le dan origen. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora qué tipos de monosacáridos hay, muchachos. Ok, los monosacáridos, por ejemplo, ¿verdad?, pueden ser o aldosas o cetosas. Aldosas son las que tienen un grupo aldehído. Recuerden que un carbohidrato o un monosacárido es un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. Primero, aldosa es la que tiene grupo aldehído. Cetosa es la que tiene, ¿verdad?, un grupo carbonilo, pero de cetona. Ok, fíjense que en una aldosa, el grupo aldehído siempre va a ser la posición número 1. Ojo, esta. Ahora, muy importante decirles que después de ese grupo aldehído van a haber un montón de carbonos. Bueno, puede ser que haya varios o que no haya más que 2 o 1, ¿verdad? También es posible. Pero lo que quiero decirles es que tengo el grupo aldehído, luego tengo un montón de carbonos, o pocos, como dije, ¿verdad?, que tienen grupos hidroxilo e hidrógeno. Y esos carbonos centrales van a ser quirales. ¿Ok? Una vez que termina ese grupo de carbonos hidroxilados, o sea, de carbonos que son base de alcoholes, que son quirales, vamos a tener lo que se llama, ¿verdad?, aquí al final, un grupo terminal, que es un CH2OH. ¿Lo ven? Bueno, ya describimos lo que es un polihidroxialdehído, un monosacárido. De nuevo, grupo aldehído en la posición 1. Carbonos con OH y H, ¿verdad?, quirales, y la molécula termina en un CH2OH, que por supuesto no es quiral, y que es lo que se llama el grupo terminal. Vean que se pueden representar entonces las aldosas con guiones, líneas y cuñas, o más fácil con Fisher. De nuevo, acuérdense lo que significa Fisher, ¿verdad? Las líneas, ¿verdad?, estas de acá, horizontales, hacia afuera del plano, ¿verdad?, los sustituyentes, y las verticales de muchachos, pues hacia adentro del plano. ¿Ok? En las cetosas, nosotros tenemos que por lo general el grupo carbonilo está en la posición 2, ¿ok? Y las cetosas se van a caracterizar porque tienen dos grupos terminales, el de la posición 1 y el de la posición final, siendo que, ¿verdad?, también en las cetosas, después del grupo carbonilo, van a haber o pueden haber carbonos que tengan hidroxilos e hidrógenos y que sean quirales.
más acerca de la clasificación de los carbohidratos, muchachos. Vean, los monosacáridos se clasifican, bueno, como aldosas o cetosas, pero también se clasifican de acuerdo al número de carbonos y a la configuración del último carbono quiral. Ojo, recuerden, este es el aldehído, por ejemplo. Primer carbono quiral, segundo carbono quiral, tercer carbono. Este quinto, ¿verdad? Es el último carbono quiral. Vamos a ver que la serie de un monosacárido viene determinada por este carbono quiral último. Y en las cetosas, la misma historia. Bueno, los grupos terminales no son quirales, pero los grupos que se encuentran después del carbonilo sí lo serán. Entonces, el último grupo, ¿verdad? Empezando desde el carbonilo de la acetona, el último carbono quiral, chavalos, es el que va a definir la serie del azúcar, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a ver un poquito de esa clasificación. Ustedes tienen una aldohexosa, aldo porque es un aldehído, el grupo carbonílico que tiene, y como tiene 6 carbonos es una aldohexosa. Fíjense que si tiene 6 carbonos, pero el carbonilo que hay en la estructura es de cetona, yo lo que tengo es una cetohexosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en general, ¿verdad? Si tengo de 4 carbonos, los aldehídos y las cetonas, lo que voy a tener es una ceto, ¿verdad? Bueno, una aldotetrosa o una cetotetrosa, depende del carbonilo. Ok, ¿se acuerdan de lo que era una configuración relativa? Bueno, recordamos un poco, porque realmente lo de la configuración relativa se utilizó mucho o se empleó muchísimo, muchachos, muchísimo, muchísimo, con los carbohidratos. Entonces ya hay, antes del año, antes del 1900, ¿verdad? Mucho antes, ya se sabía que habían distintos tipos de carbohidratos y que habían isómeros entre ellos. Entonces, cuando ya se hablaba de la estructura de los mismos, ¿verdad? Pues ellos no tenían rayos X, entonces ellos dijeron, vea, vamos a hacer una convención, o sea, vamos a clasificarlos diciendo, cuando representemos el carbohidrato, ¿ok? Como así, con el grupo de mayor prioridad arriba y hacia adentro del plano, y el grupo terminal, ¿verdad? Hacia adentro del plano, y de último para abajo, ¿verdad? Si el OH está del lado derecho, ¿ok? En el carbono quiral, el último de la serie del azúcar, bueno, claro, en este caso solo hay uno, es también el último, ¿verdad? Si el OH está del lado derecho, vamos a decirle el azúcar que pertenece a la serie de ahí. Suponiendo, ojo, que que es el de gliceraldehído, ¿verdad? Es el que rota el plano de la luz polarizada a favor de las manecillas del reloj. Eso fue lo que ellos hicieron como convención, como dogma de fe. ¿Ok? Y dijeron, todos los que tengan el OH a la derecha son de la serie D. Y los que tengan el OH a la izquierda, y ellos habían dicho, bueno, de ahí, el enantiómero de este señor es el que rota el plano de la luz polarizada en contra de las manecillas del reloj. Bueno, de ahí, como ya se los mencioné en algún momento, probablemente en la clase de estereoquímica, el batazo sirvió, porque cuando se descubrieron los rayos X se dieron cuenta de que que tiene el hidroxilo del lado derecho, cuando el grupo prioritario está arriba y el grupo terminal está de último abajo, ¿verdad? Y el hidroxilo está a la derecha, era el que rotaba el plano de la luz polarizada a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y el enantiómero en contra. Si no hubiera habido que hacer una corrección violenta, ¿verdad? De todo lo que es la bibliografía química hasta el 1900. Ok, aquí van a tener una tarea, muchachos, háganla porque es una tarea y como saben, este último examen seguro van a haber preguntillas teóricas. Entonces háganla, ¿ok? Ahí en el libro vienen varias páginas describiendo cómo fue que se encontró, ¿verdad? La estructura y la configuración de varios monosacáridos. Viene algo que se llama la degradación de Ruff, ¿verdad? Y después viene también cómo hizo Fischer, ¿verdad? Y un grupo de investigadores para determinar la estructura de los monosacáridos. O sea, sin RMN, sin cristalografía, estos chavalos lo que eran unos verdaderos gatos. Así con esas palabras, porque encontraron esa estructura. Léanlo porque además es muy formativo en la manera de pensar en ciencia.
Bueno, aquí tenemos casualmente un ejemplo de las degradaciones y de cómo fue que ellos encontraban la estructura. Ellos hicieron dos cosas. Hacían degradaciones para ir disminuyendo el tamaño de la cadena hasta llegar, ¿verdad?, a una especie cuya estructura no sabía, pero que rotaba o a favor o en contra, ¿ok?, de las manecillas del reloj, el plano de la luz polarizada. Si lo rotaba a favor, decían que, por fe, en aquellos momentos, que el hidroxilo estaba a la derecha y que el azúcar original era de la serie D. ¿Ok? Entonces, ven, acá lo que tenemos, lo que ustedes pueden observar, es que a partir de la consideración de la configuración relativa, chavalos, tengo varias familias que dependen entonces del número de átomo de carbono, por ejemplo, de aldohexosas, que es lo que vemos acá. Pero también pueden ser cetohexosas, ¿ven? Todas estas son de la serie D, ¿ok? Y son de la serie D, ¿por qué razón? Porque el último hidroxilo en el último carbono quiral, ¿ok?, está del lado derecho. ¿Lo ven en todos? ¿Sí? Ok. Entonces, estos son muy importantes. Bueno, aquí tenemos la alosa, la altrosa, la glucosa. Ok, voy diciendo. Pregunta de siempre de ustedes. Profe, ¿me tengo que aprender de memoria las estructuras de los monosacáridos? No, solo una. Solo hay una que se tienen que saber de memoria. Ojalá a partir de hoy, que es la estructura de la glucosa. Todas las demás no hace falta que se las aprendan. Pero esta estructura base, yo pongo glucosa y usted tiene que saber escribirla con los centros quirales como van. ¿Ok? Que es muy fácil. Vean, aldehído. Derecha, izquierda, derecha, derecha, grupo terminal. Ok, otra vez, aldehído, derecha, izquierda, derecha, derecha y grupo terminal. Solo este tienen que saberse por fuerza. Ok. Bueno, resulta ser que otra manera de denominar a los isómeros o a los diferentes azúcares que hay es usando la denominación eritro y treo. Eritro significa del mismo lado y treo de lados opuestos. Vean, los grupos funcionales, en el caso de, por ejemplo, esto que se llama o que se parece a un ácido aldónico, ya veremos qué es eso. Y los OH, que son los grupos principales de los carbonos quirales, están en lados opuestos. Entonces, esto es el treo, los dos. Si están del mismo lado, es eritro. En los carbonos quirales, ¿ok?, los grupos funcionales principales. Aquí hay más eritros y treos para que ustedes puedan ver entonces, muchachos, de qué se trata. Este es eritro porque los dos bromos están del mismo lado. Aquí es un cloro, el grupo principal de este carbono quiral, y un OH, el de este, del mismo lado, es un eritro, y este el treo. Y si hay más de dos carbonos asimétricos, ¿verdad? Bueno, en ese caso, ¿verdad?, ya no se clasifican o ya no se usa esta denominación. ¿Ok? Realmente esta la vemos, Andrés, porque es una nomenclatura histórica, ¿verdad?, de las antiguas históricas. Pero esto se refiere más a cuando tenemos dos carbonos, ¿cómo se llama?, quirales en el centro. Y realmente eritro y treo, ¿verdad?, vienen de una nomenclatura de dobles enlaces. ¿Ok? Bien. Ok, ahora veamos algunas relaciones. Uy, esto sí es muy importante. En la práctica de 8, si Dios quiere, vamos a resolver ejercicios en que pongamos varias estructuras de monosacáridos y ustedes tienen que decirme cuáles son las relaciones isoméricas entre ellos. No son muchas y son fáciles. Vean, vamos a empezar. Primero, cuando yo tengo dos estructuras, ¿verdad?, de dos polihidroxialdehídos o dos polihidroxicetonas, chiquillos, ¿ok?, y difieren solamente en la configuración de un carbono quiral. Por lo demás, todos los otros son iguales, solo difieren en la configuración de uno. Yo digo que estas especies se llaman epímeros. Por ejemplo, ven, la manosa y la glucosa son epímeros del carbono 2. Fíjense que todos, el 3, el 4 y el 5, son exactamente iguales en las dos estructuras. Pero la estructura del carbono 2 es inversa. Como ustedes pueden ver en la manosa, el primer hidroxilo, o sea, el hidroxilo que está en el primer carbono quiral, que es el 2, está a la izquierda. Mientras que en la glucosa está a la derecha. Memoria, ¿cómo era? Aldehído, derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Ok? Pero la glucosa también es un epímero de la posición 4 de la galactosa.
Ok, muchachos, en una clasificación más general, ¿qué son los epímeros? ¿Serán enantiómeros? ¿O serán otro tipo de estructuras? Eso, Andrés, muchas gracias. Claro que son diasterómeros. Diasterómeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, diasterómeros, muchachos, porque, claro, no son imagen especular el uno del otro, ¿verdad? Es más, son súper parecidos, ¿verdad? Son súper similares, pero difieren sumamente, o sea, solamente, disculpen, en la configuración de un solo carbono quiral. Entonces recuerden, a este tipo particular de diasterómeros entre los carbohidratos, los que difieren en la configuración de un solo centro quiral, se les llama diasterómeros. Bien. Ok, antes de ver este mecanismo, ¿verdad? Quería preguntarles, ¿qué otros tipos de relaciones creen ustedes que hayan entre dos carbohidratos, entre dos monosacáridos? Bueno, para que lo anoten ahí, lo tengan claro. Dos monosacáridos, uno de la serie D y uno de la serie L, ¿ok? Sí podrían ser imagen especular el uno del otro y ser enantiómeros. Sí, sí, señor. ¿Y cómo llamo yo a la molécula o a las dos moléculas que difieren en la configuración de más de un carbono quiral? Sencillamente las llamo diasterómeros. Vamos a verle un tirito con la tabla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, fíjense en la alosa, todos para la derecha. ¿Cuál será la relación de la alosa, ¿verdad? Con la altrosa. ¿Qué son ellos dos, muchachos? ¿Qué les parece? Véanlas. Por favor, véanlas y díganme qué relación tienen, qué relación isomérica tienen, porque las dos son C6H12 o 6. Pero ¿cuál será la relación entre la alosa y la altrosa, chiquillos? ¿Qué piensan? Yo sé que está haciendo frío, pero no me abandonen, chavalos. Ven, claro que son epímeros porque en la altrosa todos están para la derecha, los OH. Digo, en la losa. Mientras que en la altrosa, el primer carbono quiral tiene el hidroxilo a la izquierda. Estos son epímeros. Pero, por ejemplo, ¿cuál será la relación entre la alosa, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver, y la galactosa? ¿Qué es esta? ¿Qué les parece? De aquí, estos dos carbonos centrales son diferentes en las dos, ¿no es cierto? Entonces, a estas no se les da ningún nombre en especial o ningún nombre en particular, chavalos. No, se les llama diasterómeros. La galactosa, por ejemplo, con la alosa, son sencillamente diasterómeros. Claro, una pregunta. ¿La alosa puede tener, muchachos, la alosa podría tener un enantiómero en esta serie D? ¿Podría ser que alguna de estas fuera enantiómero de la alosa? ¿Sí o no? Claro, estamos, Andrés, pura vida. No puede ser porque tendríamos que tener, ¿verdad? El último hidroxilo cambiado, ¿verdad? Y eso no ocurre en la serie D, eso solo ocurre en la serie L. Bueno, ya van viendo el tipo de ejercicios que vamos a tener. Ok, de mecanismo de este capítulo, casi que el único, ¿verdad? El mecanismo de formación de hemicetales y de cetales, importantísimos en los carbohidratos, porque los carbohidratos casi siempre existen como hemicetales o cetales. De ahí es que, imagínense ustedes, chavales, tienen un montón de hidroxilos, ¿cierto? Con la posibilidad de formar anillos de 5 y de 6 miembros hemicetálicos o cetálicos. ¿Y cómo es el mecanismo para formar hemicetales? Porque son carbohidratos, es diferente que el que ya estudiamos. No, hombre, es la misma vara. Fíjese, con una catálisis ácida, mediana, el carbonilo ya saben que se activa y el hidroxilo ataca esta posición, ¿verdad? Tenemos un intermediario con un oxígeno positivo, ¿verdad? En el medio ácido, un intermediario tetraédrico, porque esto es una reacción de adición, no es de adición-eliminación. Una vez que se pierde el protón, ¿verdad? Del oxígeno que actuó como nucleófilo, ya ustedes saben,
¿verdad? Lo que formamos es un carbono que por un lado es un éter y el mismo carbono por el otro lado es un alcohol. Eso es lo que se llama, ¿verdad? Es un hemicetal. Bueno, recuerden, lo de hemiacetal o hemicetal ya cambió. Antes se decía que si la estructura que se formaba de este tipo venía de un aldehído, era un hemiacetal. Y si venía de una acetona, era un hemicetal. Ahora no. Ahora se les llama hemicetales a los dos. ¿Ok? Bueno, veámoslo ahora con el caso de de los carbohidratos. ¿Cuáles anillos se van a formar? Porque usted dice, uy, ya se me hizo un enredo por ese montón de OHs que hay ahí. No, hombre, ¿cuál enredo? Es muy fácil, chiquillos. ¿Por qué es muy fácil? Porque yo sé que con los monosacáridos, ¿verdad? Los semicetales que se van a tender a formar son los ciclos más estables, o sea, de 5 y de 6 miembros. Entonces, ¿cuáles hidroxilos van a atacar al carbonilo de la posición 1, ¿verdad? Enlazando hexosas de la serie D. Normalmente el de la posición 5 o el de la posición 4, más normalmente el de la posición 5. Entonces, ahora, fíjense que esta reacción de formación de hemicetales es un proceso en equilibrio, pero realmente me genera dos productos porque cuando se ataque el carbonilo de la posición 1, chiquillos, ojo, este carbono se va a volver un carbono quiral. ¿Ok? Vamos a detallar este mecanismo el otro viernes. ¿Ok? Vamos a hacer estas que son las estructuras de Hayward, así se llaman, ¿verdad? Vamos a aprender cómo se hacen a partir de una estructura de Fischer, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que normalmente hacemos es dibuje, digamos, los semicetales que se pueden obtener a partir del siguiente monosacárido, digamos, ¿sí? En proyecciones de Fischer, de Hayward y de Silla. Muy importante, fíjense ustedes que se obtienen dos compuestos. ¿Por qué? Porque este nuevo carbono hemicetálico, muchachos, es quiral. Entonces se va a obtener uno donde el OH, ¿verdad? Está ecuatorial y en la misma región que el grupo terminal, digamos, en el mismo plano medio. Mientras que va a haber otro, ¿verdad? En el cual el OH va a quedar hacia abajo, ¿ok? En contra o en una posición distinta a este. Ya vamos a ver que tienen nombres estas estructuras. ¿Ok? ¿Y por qué se da eso? Porque el carbono, ¿verdad? 5, tiene la habilidad de rotar, ¿cierto? Y también el carbono del carbonilo, porque este es un enlace simple. Entonces, cuando se cicla, se me producen dos. ¿Ok? ¿Y en las cetosas qué pasa? En las cetosas lo que sucede es que se forma una estructura de 5 miembros, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, nuevamente el hidroxilo de la posición 5 es el que ataca al carbonilo activado para formar una estructura cíclica, ¿verdad? De 5 miembros. Ok, suave. Este tipo de estructuras, ¿verdad? Las de 6 miembros, vean que es un heterociclo, chavalos. O sea, son 5 carbonos. Vean que el grupo terminal no forma parte del ciclo. El grupo terminal queda en la posición, como ustedes pueden observar, ojo, 5 hacia afuera. Y veremos que por lo general en los azúcares de la serie D, por lo general no, en todos los azúcares de la serie D, ese grupo terminal va a quedar ecuatorial. Pero vean, si son anillos de 6, heterociclos de 6, se llaman piranosas. Y si tengo más bien un heterociclo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, de 5, en la cual los dos grupos terminales quedan, ¿verdad? Hacia afuera del ciclo, en 1 y en 5, chiquillos. Tengo lo que se llama una furanosa. Pregunto, ¿verdad? A ver si me dicen algo, chiquillos. El mecanismo de esta reacción es complicadísimo, rarísimo. No, ¿verdad que no? Es el mismo mecanismo de formación de hemicetales que ustedes ya estudiaron. Lo que hay que hacer es practicarlo, ¿verdad? Que es lo que haremos de hoy en 8, con monosacáridos. Pero es el mismo mecanismo, ¿ok? No hay nada nuevo en cuanto a esto. Bien, ok. Ahora resulta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que la estructura, ¿verdad? O que una de las estructuras que se forman, por ejemplo, esta que tiene el OH hacia abajo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver,
en posición axial y esta que tiene el OH en posición ecuatorial están en equilibrio con la estructura de cadena abierta. O sea, a fin de cuentas, si usted coge un poco de glucosa y la disuelve en agua, lo que vas a tener es un equilibrio en el cual pasas de una estructura cíclica hemicetálica a la otra. Pregunto, así, a simple vista, ¿cuál de las dos es más estable? Esta, ¿verdad? Ahorita vemos por qué se llama beta, o esta que se llama la alfa. ¿Qué opinan? ¿Cuál será la más estable de las dos? Es la beta, compañeros. ¿Por qué la beta? Sí, y porque el OH en la beta se encuentra ecuatorial. Bueno, muy importante, excelente. Hay todo un tratado antiguo, ¿verdad? De los azúcares, juepuñas, muchachos. Hay un montón de información. ¿Por qué? Porque se viene trabajando con ellos desde tiempos muy antiguos. Entonces, hay todo un artículo que explica, en el caso de algunos de los semicetales, ¿verdad? De las D-aldohexosas, ¿sí? Que tienen grupos ecuatoriales y axiales y a veces vieran que no es necesariamente el más estable que tiene el OH en la posición ecuatorial. Y es un artículo vacilón, bueno, son varios, ¿verdad? Pero hay uno muy importante que es como del año 1910, una cosa así, que se llama el artículo de las orejas de conejo, ¿verdad? Se le conoce por mucha gente, sí. ¿Y por qué se le llama así? Porque resulta que este oxígeno tiene un par de electrones aquí y otro par de electrones aquí. Depende de donde estén los sustituyentes, o sea, los OHs en algunas hemicetales de aldohexosas, la posición de este OH puede ser, ¿verdad? Ecuatorial o axial. Ahora, en la glucosa, lo que ustedes acaban de contestar está bien, ¿verdad? Aquí como todos los grupos, ojo, todos los grupos chiquillos están ecuatoriales, inclusive el grupo terminal, claro, este es el menos estable. Ahora, ¿qué es lo que se llama alfa? ¿Y qué es lo que se llama beta? Y fíjense que estas estructuras ya no son glucosas, ¿no? Se llaman glucopiranosa, ¿verdad? Esta sería la alfa D, porque, claro, viene de un azúcar de cadena abierta de la serie D, glucopiranosa. Y esta es la beta D. Entonces, fíjense, cuando el grupo o el hidroxilo de la posición hemicetálica está en una posición, ¿verdad?, que es inversa o contraria al grupo terminal, yo digo que tengo la estructura alfa. Ya vamos a ver que se llaman anómeros. Mientras tanto, si los dos están del mismo lado, o sea, ecuatoriales, yo digo que tengo la estructura beta. Ahora, cuando estoy hablando de las estructuras hemicetálicas cíclicas, chavalos, ¿verdad? De dos monosacáridos, yo puedo definir a los anómeros, ¿verdad? Como aquellas especies que difieren en la configuración solamente de cuál carbono, del carbono hemicetálico, carbono 1. Entonces, la glucosa tiene dos anómeros, ¿es correcto? El anómero alfa y el anómero beta. Ahora, lo de los anómeros solo se presenta en ciclos de 6. No, véanlo aquí abajo. Esta es la estructura de la fructofuranosa, por cierto. No se dice fructuosa, se dice fructosa, ¿ok? Y la fructosa se cicla porque es una cetosa, generando o la alfa, fíjense, el OH está en el lado contrario que el grupo terminal de la posición 5. Ojo, en esta proyección de Haworth. Como les digo, el otro viernes nos vamos a entretener haciendo o sabiendo cómo hacer esta estructura. Tienen que ver algo con la rotación de la luz. Sí, Andrés, tienen rotaciones diferentes, ¿verdad? Porque son moléculas que son distintas, ¿cierto? Son diasterómeros. Es que realmente los anómeros son otro tipo diferente de diasterómeros. Pero, de nuevo, subrayo, uso el término anómeros cuando estoy hablando de los carbohidratos, ¿verdad? En su estructura de tipo cíclico. ¿Está bien? Cíclico. Bueno, vean ustedes que la alfa de fructofuranosa, chiquillos, está en equilibrio con la beta D. Cuando el OH,
del carbono hemicetálico está del mismo lado que el grupo terminal, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces fíjense ustedes, ¿verdad? Que están en equilibrio. Ok. Aquí tenemos una representación, ven, opuestos a número alfa, ¿ok? Del mismo lado a número beta, ¿ok? Bueno, ahora, vean qué interesante. Resulta que yo puedo tomar, digamos, una muestra de glucosa y cristalizarla, ¿verdad? A temperatura o por encima o por debajo de 98 grados. De tal manera que haciendo eso, muchachos, yo puedo obtener, por ejemplo, la número alfa puro, que tiene un punto de fusión de 146 grados y una rotación observada de 112.2, ¿verdad? Si yo cristalizo por encima de 98 grados, chiquillos, entonces tengo, ¿verdad? Un sólido de punto de fusión 150 y de rotación específica de 18,7. Ahora, vean lo que pasa. Si yo disuelvo este en agua y lo mido inmediatamente, puedo ver este valor. Si lo dejo ya unos minutos, lo que voy a ver es un valor en equilibrio de 52.6. La rotación va bajando. Ahora, si cojo una muestra pura y la disuelvo en agua, al principio de ¿verdad? Al principio va a ser 18,7, pero a medida que pasa el tiempo va a tender a 52,6. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Cuando mido la rotación específica en el polarímetro, chavalos, ¿qué es? El equilibrio entre los anómeros alfa y beta, ¿verdad? A través de la cadena abierta, ¿sí? Este es el valor promedio de una mezcla, ¿verdad? Que tiene un porcentaje un poco mayor del beta porque es más estable que del alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean, al cambio en la rotación específica con el tiempo, ¿ok? De un carbohidrato en disolución se le llama la mutarrotación y es una propiedad fundamental de los carbohidratos, ¿ok? No de todos, veremos que algunos no pueden mutarrotar, pero mutarrotación significa, ¿verdad? Que yo coja una estructura cristalina pura de uno de los anómeros, la disuelve en agua y que su rotación específica cambie con el tiempo, ¿ok? Eso es mutarrotación, cambio en la rotación específica de un carbohidrato con el tiempo. Y explico de nuevo, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque hay un equilibrio entre los anómeros alfa y beta a través de la estructura de cadena abierta. De nuevo, muchachos, ¿cuál es el único mecanismo involucrado en toda esta hablada que me he echado? El de formación de micetales. ¿Será un mecanismo nuevo? No, ustedes ya lo saben. Bueno, no vamos a ir mucho más lejos, pero vamos a hablar un poquito de algunas reacciones de monosacáridos hoy, ¿verdad? Para no dejar tantos para el martes, ¿verdad? Que terminamos este capítulo. Y fíjense que, claro, las primeras que vamos a hablar es la epimerización y el reordenamiento en diol. Bueno, en medio básico, bueno, vieran que trabajar con carbohidratos, ¿verdad? No es de lo más bonito del mundo ni de lo más fácil porque los carbohidratos no se disuelven casi en ningún disolvente orgánico normal, ¿sí? Y me dan muchas reacciones secundarias cuando las pongo en medio básico o en medio ácido, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo un carbohidrato como la glucosa, fíjense ustedes, en medio básico, de claro, fíjense que este hidrógeno es bastante ácido, no solo porque es alfa a un carbonilo, sino porque está pegado a un carbono que tiene un grupo electroextractor, que es un OH, ¿lo ven? Entonces rápidamente se forma un enolato, ¿verdad? Y el enolato eventualmente, ¿verdad? Se puede reorganizar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, para que tengamos un protón aquí pegado y tengo un enol. Claro, pero el enol tiene un doble enlace, que es plano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la glucosa? Se puede epimerizar a manosa en medio básico. Y por ahí comienzan los revoltijos. Fíjense que también puede ser que la base remueva un protón en esta posición, muchachos, ¿verdad? Genera el enolato, que a su vez produce el endiol. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que la base puede remover el protón, ¿verdad? Del hidroxilo de la posición 2. Y fíjense ustedes cómo hemos cambiado
¿verdad? De la glucosa a la fructosa en medio básico, ¿verdad? Entonces, claro, de ahí aquí es es un reordenamiento ya, ¿verdad? Pasamos de un isómero a otro isómero estructural, porque fíjense que la glucosa y la fructosa, ¿verdad? Una es una aldosa y la otra es una acetosa, pero las dos tienen la fórmula C6H12O6. Claro, el grupo funcional es distinto. En un caso es un aldehído y en otro caso es una cetona, ¿verdad? Son isómeros estructurales. Pero esto es lo que se conoce como el reordenamiento en diol y es terriblemente terrible. ¿Por qué? De ahí ocurre en medio básico. Los carbohidratos no son fáciles de trabajar. ¿Cómo hace uno para que los azúcares no se transformen? Bueno, te puedo decir que hasta donde yo sé, digamos, hay algunos métodos, ¿verdad? Que actúan, Andrés, o que lo que miden es la cantidad de monosacárido, entonces no importa si es una acetosa o una aldosa o si se transformó, ¿verdad? Y que hay otros métodos que tienen condiciones tales y sobre todo tiempos, ¿verdad? De análisis que digamos, permiten analizar solo uno y no los dos, ¿ok? De eso podemos hablar un poquito con más detalle, ¿verdad? Tal vez después, don Andrés, si te interesa, yo tengo alguna cosa que pasarte. Bien, hablamos ahora de otra reacción, ya vamos terminando por hoy. Fíjense que los azúcares se pueden reducir. Ustedes dicen, pero ya, esta vara que es un hemicetal, ¿cómo es que se reduce? Claro, si le echas un agente reductor a un hemicetal, se abre a la forma, ¿verdad? Aldehídica o cetona y con hidrógeno y níquel ranil o con boridruro, yo produzco, ¿verdad? Un polihidroxicompuesto, ¿verdad? Un polialcohol, muchachos, que se va a llamar un alditol. Por ejemplo, esta es la glucopiranosa. Se abre a la D glucosa de cadena abierta, que se reduce, como ustedes pueden ver, al glucitol, que también se llama sorbitol. Pero la fructofuranosa, la alfa o la beta, las dos se abren a la estructura de cetona de cadena abierta. Ah, pero entonces me produce una mezcla de dos, porque cuando se reduce este carbonilo, fíjense que hay opción de generar un centro quiral. Entonces, claro, al reducirse este carbonilo, o se forma glucitol o se forma manitol. Bueno, los alditoles son estructuras importantes porque a su vez le dan estructura a otras moléculas biológicas. Bien, y vamos a terminar hoy hablando, muchachos, de lo que es la oxidación de los monosacáridos, ¿ok? Entonces, hay varios reactivos que me sirven a mí para oxidar los monosacáridos. La famosa agua de bromo tiene una particularidad. No oxida ningún otro grupo que esté en el azúcar. Solo oxida la posición aldehídica. No oxida ni alcoholes, ni si tengo un carbonilo de cetona, no oxida ni toca el carbonilo de cetosas. Y en estas condiciones no hay hipomerización. Entonces, de ahí ya vieron ustedes para qué me sirve esta reacción. Para clasificar los monosacáridos. Si son aldosas, hay reacción. Si son cetosas, no hay reacción. Ahora, con el agua de bromo no vemos el mecanismo de esta reacción. ¿Qué es lo que se produce? Si tengo una aldosa con agua de bromo, lo que yo produzco, ¿qué es? Lo que se llama un ácido aldónico. Entonces, la glucosa, por ejemplo, produce el ácido glucónico. ¿Ok? ¿Lo ven? Ok, un oxidante más fuerte. Este oxidante me produce la oxidación del carbono 1 y del carbono final en el caso de las aldosas. Y en el caso de las cetosas obtengo el mismo tipo de producto porque acuérdense ustedes que el carbonilo se puede pasar de la posición 2, ¿verdad? Por un reordenamiento en diol que no solo ocurre en medio básico, sino que también ocurre en medio ácido. Entonces, en una cetosa, si tengo un carbonilo en la posición 2, se pasa a la posición 1. Y por pasarse a la posición 1 y ver el ácido nítrico, chavalos, se oxida la posición 1 y la última, el grupo terminal. Este tipo de estructura se llama un ácido aldárico. Por ejemplo, la glucosa se oxida en el carbono terminal, ¿verdad? En el 6 y en el 1. Y genera ácidos. De aldehído a ácido es oxidación. Y de alcohol a ácido es una oxidación más fuerte. Entonces, la glucosa genera el ácido glucárico. ¿Ok?
Bueno, el reactivo de Tollens es un oxidante muy usado, ¿verdad? Y aquí tengo que decirles una cosa, los azúcares, ¿verdad? Los carbohidratos en general se clasifican como azúcares reductores, los que reaccionan con agentes oxidantes, y azúcares no reductores, los que no se oxidan en presencia de agentes oxidantes. Fíjense que todos los monosacáridos son reductores. Y ustedes me dicen, suave, pero ¿cómo una cetosa va a ser reductora? Si habíamos visto en el capítulo de aldehídos y cetonas que las cetonas no se oxidan. Bueno, pero es que ustedes tienen aquí el reordenamiento en diol que les comenté. ¿Se acuerdan? Fíjense, la cetosa en medio básico, que es en el medio en que trabaja el Tollens, por ejemplo, pueden transferir el carbonilo de la posición 2 a la posición 1. Y ya ustedes saben que también se puede transferir en una aldosa el carbonilo de la posición 1 a la posición 2. Pero cuando tengo carbonilos en la posición 1, que es un agente oxidante, ¿verdad? Me oxida el carbonilo del aldehído a la sal de amonio, como ustedes pueden ver. Y ya ustedes saben que se forma el espejo famoso de plata, ¿verdad? O si no se les forma el espejo de plata en el tubo de ensayo, lo que aparece es un precipitado de color grisáceo. En todo caso, es la plata reducida. Y esta prueba es muy útil. Recuerden, todos los monosacáridos, no importa en la estructura que estén, ¿verdad? Si es de hemicetal cerrado o en estructura de cadena abierta, todos los monosacáridos son azúcares reductores. ¿Cuáles serán los azúcares que no son reductores? De los que no reaccionan con el Tollens. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar aquí hoy, chiquillos. Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. El martes terminamos con las pocas reacciones que nos faltan, ¿sí? Y recuerden, yo me voy a asegurar de que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Video de lípidos para el fin de semana, ¿sí? Y que podamos terminar de ver, ¿cómo se llama? Carbohidratos. Vemos ácidos nucleicos, lo que hay que ver, que es poquito, y lípidos el martes. Chiquillos, que tengan un buen día, ¿verdad? Y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, ¿oyeron? Que pasen bien.